Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. Vamos a ir a la palabra del Señor en la carta de Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice: vestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonáis. Vamos a hacer un resumen de la carta a los Colosenses. Esta es una carta de Pablo. Pablo escribe la epístola a Colosas, a la iglesia en Colosas, y Pablo se presenta primeramente, porque como es una carta, hace una presentación como todas las cartas a la iglesia de Colosas, expresa su gratitud, la fe y el amor a los colosenses. También habla de la supremacía de Cristo, de cómo Cristo es superior a todos y es el Mesías. Habla también de la obra de Pablo y la iglesia en Colosas. Pablo describe su ministerio y sufrimiento por la iglesia. Expresa su preocupación por la iglesia en Colosas y su deseo de que crezcan en la fe. También Pablo hace una advertencia a la iglesia, le dice que tenga cuidado con la falsa filosofía y que busque más bien la verdadera sabiduría que viene de parte de Dios. Pablo advierte a los colosenses sobre la falsa filosofía y la sabiduría humana, que entonces la iglesia debe buscar es la verdadera sabiduría, que no es humana, sino que viene de Dios. Entonces ese es el resumen de Pablo, que termina pues en despidiéndose en la carta y concluye con un saludo final y una bendición. Entonces vamos ahora sí al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es sobre el carácter. Ahí escuchamos en Colosenses, vestíos, ahí decía vestidos, para que estemos atentos a eso que dice Pablo en el texto. Dice en Colosenses 3, 12 al 14, dice: vestíos pues como elegidos de Dios. Vestíos pues como elegidos de Dios. Entonces es como si al ser cristianos no tenemos el vestido correcto, no tenemos el carácter correcto, la vestimenta correcta, cuando todavía tenemos cosas del viejo hombre, o sea, todavía tenemos el vestido viejo. Entonces Pablo dice: si ya tú eres nueva criatura, si ya tú eres nuevo creyente, si ya las cosas viejas pasaron, entonces quítate ese vestido viejo, ¿ya? Y vístete con el vestido nuevo, que es el carácter de Cristo. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es el carácter. La palabra carácter proviene del griego, significa marca o señal. Es algo que te define, es como tu personalidad. En el contexto de la filosofía y la psicología, el término carácter se refiere al conjunto de rasgos y cualidades que definen a una persona y la distinguen de otras, es decir, es parte de su personalidad. Hay personas que confunden carácter con temperamento y no es lo mismo. El temperamento es algo que se hereda y el carácter es algo que se forma. Entonces, si una persona es colérica, tiene un temperamento fuerte, tiene que formar ese temperamento, tiene que someterlo, controlarlo a través de la formación de su carácter. Entonces, si una persona tiene mal temperamento,
o un temperamento negativo es porque también tiene un carácter negativo, es decir, que no ha podido tomar control de sus emociones. Y el carácter es eso, es lo que nos hace a nosotros como personalidad. Dice aquí, el término carácter se utilizó originalmente en la antigua Grecia para referirse a las marcas o señales que grababan en objetos para identificarlos. Después era para rasgos que definían a una persona. O sea, primero era para objetos, para animales, y después para identificar a una persona. Por ejemplo, en la filosofía se utilizó el carácter para referirse a la virtud ética. Ya aquí nos hablan de la ética, de la moral, que la filosofía es, como dicen siempre los filósofos, que es un pensamiento que el carácter es un pensamiento que se repite, se lleva a la acción, se repite muchas veces y eso genera un hábito. Y cuando tenemos buenos hábitos, pues generamos un buen carácter. Entonces, por eso es que se dice que el carácter se debe formar, no está en nosotros innato. Lo que podemos heredar es el temperamento. Hay personas que dicen, no, las personas de tal ciudad son así, porque ellos son temperamentales, son de temperamento fuerte, porque se dice que lo heredan genéticamente, pero en la formación de su carácter puede controlar ese temperamento, que es lo que trata de definir lo que es el carácter. El carácter es lo que formamos a través de nuestros buenos pensamientos que nos llevan a buenos hábitos, que nos llevan a formar un carácter bueno, un carácter positivo. Entonces, si yo tengo buenos hábitos, tengo un buen carácter, un carácter positivo. Si tengo malos hábitos, tengo un mal carácter y un carácter negativo. Entonces, ¿por qué? Porque no he formado el carácter en mí, un buen carácter, ¿ya? Entonces, vamos a ver el carácter según la perspectiva filosófica, según la perspectiva psicológica y según la perspectiva religiosa. Entonces, el carácter es de suma importancia para la vida humana, porque es lo que nos va a definir como persona y nos va a permitir vivir en sociedad. Si tenemos buenos pensamientos repetitivos que se convierten en hábitos, que generan buenos caracteres en nosotros, un carácter positivo, entonces nosotros vamos a tener buenas relaciones con los demás seres humanos. Pero si tenemos pensamientos negativos que generan hábitos negativos, que generan un carácter negativo, entonces vamos a tener problemas en el momento de tener socialización con las demás personas. Entonces, como perspectiva filosófica, a raíz en lo que tiene que ver el carácter, la definición del carácter desde la perspectiva filosófica es un análisis de teorías, o sea, varios filósofos que filosofean o dicen o hablan acerca del carácter, como la virtud de la ética o la moralidad humana. Entonces, para los filósofos, el carácter tiene que ver con la ética, que es una parte de la filosofía que estudia la moral, y la moral, que son los diferentes comportamientos ante las diferentes situaciones, ¿ya? Hay una palabra que se llama actitud, es decir, cuando se te presenta una situación, ¿qué actitud, pero con C, tienes tú para enfrentar esa situación? Si tú tienes un mal carácter, pues tu actitud va a ser negativa y no vas a saber enfrentar esa situación porque tienes una actitud negativa. ¿Por qué tienes una actitud negativa? Porque tus pensamientos son negativos, son repetitivos, has generado malos hábitos y eso tiene en tu personalidad un carácter negativo.
Entonces hay personas que dicen, bueno, yo soy así y yo no voy a cambiar. El que me quiera me tiene que querer así como soy yo. Entonces eso es algo negativo porque no le está dando oportunidad a que tengas una formación de un carácter mejor, que sea más idóneo para el compartir y la socialización con las demás personas. Entonces, del punto de vista filosófico, el carácter tiene que ver entonces con la ética, que es la parte de la filosofía que estudia la moral, y con la moral, que tiene que ver con el comportamiento positivo y negativo ante las diferentes situaciones que se te presenten en la vida diaria. Entonces la gente dice, en tal lugar tú tienes que comportarte así y así y así. Si tú no te comportas de esa manera, la gente dice, esta persona tiene un mal carácter, tiene una actitud negativa, tiene una personalidad mala. O sea, empiezan a hablar mal de ti porque no tienes una formación de tu carácter. Ahora, de la perspectiva psicológica, entonces la definición de carácter es el análisis de las teorías psicológicas sobre el carácter. Entonces, acuérdense que los psicólogos tienen que estudiar entonces tu personalidad y empiezan a estudiar a ver qué es lo que te motiva a tener diferentes actitudes ante la vida. Entonces hay una discusión entre la relación entre carácter y la personalidad, teniendo en cuenta la motivación para el comportamiento. Es decir, hay personas que se comportan de una manera dependiendo la motivación, dependiendo el momento, la situación o lo que se les presenta. Entonces, los filósofos llevan el carácter desde el punto de vista de la ética y la moral, y la psicología del punto de vista analítico hacia la personalidad de cada individuo. Es decir, el psicólogo analiza el carácter del punto de vista de su personalidad, cómo se comporta, por qué se comporta de esa manera. Entonces el psicólogo empieza a analizar su pasado, la vida de la persona, cómo fue su formación desde pequeño en las diferentes etapas, ¿cierto? De 0 a 2 años, de 2 a 7 años, de 7 a 13 años, de 13 a 25 años. Entonces empiezan a analizar el por qué ya esta persona de adulto se comporta así. Y si empiezan a echar hacia atrás de su vida, empiezan a ver algunos factores que indican el porqué del comportamiento de esta persona en este tiempo. Porque esta persona se comporta así, porque en su pasado pues no tuvo una buena formación, no tuvo unos buenos pensamientos positivos que le generaran en una repetición hábitos buenos que le generaran un buen carácter. Acuérdense que el temperamento se hereda, o sea, es genético. Yo heredo el temperamento de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, es hereditario, pero el carácter lo forma uno mismo a través de los buenos pensamientos, las buenas acciones repetitivas que me van a generar a mí un carácter positivo, un carácter bueno. Entonces, el carácter del punto de vista religioso, entonces ahora sí vamos aterrizando al tema, dice que es la perspectiva del análisis de las enseñanzas religiosas sobre el carácter. Es decir, el carácter del punto de vista religioso, del punto de vista cristiano, tiene que ver con lo que dice la Biblia. Es decir, en la Biblia está el modelo del carácter de Cristo y cómo nosotros, por eso el apóstol Pablo dice vestíos, es decir, tenemos una ropa vieja, una ropa anticuada, una ropa que ya no sirve, una ropa que tiene una ropa humana que me lleva a un carácter, a una personalidad mía, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo trata de decir que ya, como él dice su palabra, el Señor dice su palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, que la personalidad de Cristo venga ahora a nuestras vidas y nos vistamos con esa personalidad. Ahora vamos a más adelante a ver cuál es
las características del carácter de Cristo. Entonces, es la disposición entre la relación del carácter y la espiritualidad. Es decir, el carácter ya no del punto de vista ético y moral, ya no del punto de vista psicológico, sino del punto de vista espiritual. Es decir, de lo que el Espíritu Santo que nos entrega: amor, paz, gozo, benignidad, fe, templanza. Es decir, todas esas son las características de Cristo, del carácter de Cristo, que por eso el Señor Jesús dijo: espérense aquí, yo voy, pero les enviaré al Consolador, que Él tomará de lo mío y los hará saber. Es decir, el Espíritu Santo tiene la personalidad de Cristo, y cuando nosotros nos vestimos con el Espíritu Santo, nos vestimos con la personalidad de Cristo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la personalidad de Cristo, pero tenemos que ir formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es decir, tenemos que ir dejando mi personalidad vieja, pasada, e ir adquiriendo la personalidad de Cristo, para que las personas, cuando me vean a mí, no vean a David Ramos, no vean a la persona, sino vean a Cristo y digan: oye, esta persona en realidad es cristiana, esta persona está mostrando los frutos del carácter de Cristo. Entonces, es como si nosotros, cuando aceptamos a Cristo, nos ponemos detrás y Jesucristo se pone delante de nosotros. Y nos vestimos con el vestido del Espíritu Santo, que nos da amor, paz, gozo, benignidad, fe, templanza. Es decir, si nosotros no teníamos amor, bueno, ahora tenemos el amor de Cristo. Si nosotros no teníamos paciencia, bueno, ahora tenemos la paciencia de Cristo. Si nosotros no teníamos fe, bueno, ahora tenemos la fe de Cristo. Si nosotros antes no éramos misericordiosos, ahora somos misericordiosos, porque nos hemos vestido con el vestido de Jesucristo. Es decir, con el carácter de Cristo. Entonces ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya yo he sido reformado, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, ya yo he sufrido en mí una metamorfosis, ya he sido transformado en una nueva persona que tiene el Espíritu Santo y que tiene el carácter de Cristo, que tiene las características que ya vamos a decir más adelante. Entonces, el carácter de Cristo es profundo y es complejo. Ha sido estudiado y reflexionado por teólogos de todos los tiempos. Entonces, nosotros vamos a dar pues el punto de vista mío personal de lo que es el carácter de Cristo, del punto de vista de la Biblia, porque la palabra del Señor nos da el texto que nos dice que el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el Espíritu Santo nos da la personalidad de Cristo en nuestras vidas, y nosotros entonces ahora, como les digo, o sea, este soy yo, pero ahora, como soy cristiano, ahora Cristo está delante de mí. Entonces, cuando ustedes me ven a mí, no deben verme a mí, deben ver a Cristo a través de mis acciones, a través de mis palabras, a través de mis pensamientos, a través de mis comportamientos, a través de mis acciones. Por ejemplo, cuando ustedes ven a Pedro cortando la oreja de aquel soldado que iba a apresar a Jesucristo, ahí ustedes estaban viendo el carácter de Pedro sin Cristo, o sea, el carácter de Pedro que estaba en proceso de formación. Por eso el Señor Jesucristo viene y hace el milagro y le sana el oído, le devuelve el oído al soldado, para que Pedro no se metiera más en problemas, y hizo un milagro ahí de sanidad inmediato. Pero Jesús quería enseñarle a Pedro que esa no era la manera. Pedro era muy impulsivo. Pedro, cuando se molestaba, cortaba orejas, atacaba enseguida. Entonces Jesús le dijo: no es así, es de manera espiritual. Sí hay que ser como un guerrero, como un soldado, pero espiritualmente, a través de la oración, a través de tener amor, a través de tener las características principales
de Jesucristo, que son parte de la formación de su carácter. ¿Cómo era el carácter de Cristo? Amor. Jesucristo era desbordado en amor. Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús estaba lleno de amor y podía dar amor a los demás. Por eso es que dice que las personas que no han recibido a Cristo en su corazón, les cuesta dar amor porque no han recibido amor. ¿Sí? Nadie puede dar de lo que no tiene. El que tiene amor puede dar. El que tiene amor de Cristo puede dar amor de Cristo a otras personas. Lo otro es, otra característica del carácter de Cristo, la humildad. Jesús era humilde. Jesús, a pesar de que era el hombre más sabio de la tierra en su momento cuando llegó, aún dijo, he aquí más que Salomón en este lugar, cuando dijo, la reina de Saba se levantó en esta generación y la condenó, porque ella vino buscando de los confines, la sabiduría desde los confines de la tierra, y el Señor Jesucristo dijo, y he aquí más que Salomón en este lugar. Es decir, la sabiduría de Jesús era superior a todos y es superior a todos los que estamos en la tierra, y aún así Él mantuvo su humildad, aún así Él no se creyó más que los demás. Entonces la humildad es parte del carácter de Cristo. Entonces Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, porque Él pudo bajarse de la cruz, como le decía, bájate de la cruz si tú eres Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, pero Él no lo hizo. Él no se dejó llevar por el ego, por el orgullo, nada, sino que fue humilde y obediente hasta la muerte. Otra característica del carácter de Jesús, que fue compasivo, la compasión. Cristo mostró compasión y empatía hacia los pobres. Él dijo, yo vengo a predicarle a los pobres, a los enfermos, a los marginados, a los necesitados. Por eso es que le decían que cómo iba a ser el rey de los judíos si era un rey de pobres, de personas del vulgo, de desamparados, de enfermos, de prostitutas y todo eso. Entonces se metían con Jesús porque Jesús iba por los más necesitados. Aunque Jesús le predicó a todos, Él iba primeramente a los más necesitados. Entonces Él tenía compasión con el que estaba enfermo, con el que estaba sin dinero, con el que tenía problemas, con el que estaba endemoniado, con el que estaba en una situación difícil. El Señor tenía compasión de ellos. Otra característica del carácter de Cristo es que era verdad pura. Es decir, Jesús no le daba cabida a la mentira, estaba siempre diciendo la verdad. Entonces Cristo fue verdadero y auténtico en todas las palabras, y por esa verdad murió Cristo. Es decir, le preguntaron, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y Él dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios. Él ha podido decir mentira para que no lo mataran. Y le hubiesen creído, porque todos sabían que su papá era carpintero, que su mamá era María y todo eso. Entonces, pero sin embargo Él prefirió morir con su verdad y decir su verdad, que era el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, el Mesías. Cuando Él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros, casi lo tiraron por un despeñadero y casi lo matan, pero no era su momento. Entonces, la verdad es parte del carácter de Cristo, un hombre que siempre dijo y dice la verdad. Por eso en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Paciencia. Cristo demostró paciencia y perseverancia en la fase de la oposición y la adversidad. Acuérdense que Jesús fue tentado muchas veces, los romanos, los fariseos, los escribas, los que estaban ahí, los discípulos incluso, y personas que estaban cerca de Jesús, siempre trataban de tentar a Jesús, como Pedro cuando le dice, Señor, no mueras en la cruz, no te pase tal cosa, y el Señor le dice que el Señor te reprenda, Satanás. O sea, pero no estaba diciendo que Pedro era Satanás, estaba diciendo que sus palabras venían de parte del diablo, porque él tenía que hacer su voluntad. O cuando le preguntaron a quién es lícito dar los impuestos,
debemos darlo, y él dijo, présteme una moneda, dijo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Jesús con paciencia respondía bien, correctamente. Incluso al diablo, cuando lo tentó en el desierto, él le dijo, el diablo le mencionaba la palabra con exégesis, es decir, con mentiras, con interpretaciones erradas, y el Señor le decía, escrito está, y le mostraba la interpretación correcta de la palabra de Dios, al punto que el diablo tuvo que irse porque no pudo tentar al Señor. Lo tentó 3 veces, le ofreció el poder del mundo y la gloria de ellos, y el Señor dijo que no. Le ofreció que se tirara del pináculo del templo, que el Señor iba a enviar sus ángeles, y Jesús dijo que no. Le dijo que convirtiera la piedra en pan, y Jesús dijo que no, y le respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra. Es decir, aunque el diablo se conocía la palabra, la manipulaba. Algo parecido a lo que hacen en estos tiempos los predicadores modernos, manipulación de la palabra de Dios, metiéndole exégesis para enseñar lo que ellos quieren enseñar, manipulando la palabra para sacar dinero de las ovejas. En cambio, los verdaderos predicadores predicamos la verdad, no importa que no nos den ofrenda, porque lo hacemos es porque tenemos en nosotros el vestido nuevo, porque está en nosotros el carácter de Cristo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y las personas deben ver, no deben verme a mí, sino deben ver a Cristo a través de mí. Entonces, las características del carácter de Cristo entonces son amor, humildad, compasión, veracidad, paciencia, y sus virtudes son misericordia, justicia, templanza, fe, sumisión. Él fue obediente a Dios hasta la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos nuestra propia personalidad, que es la personalidad que hemos formado a través de nuestra educación, a través de nuestros valores, a través de lo que nos han enseñado nuestros padres. Entonces, el Señor, cuando aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo entra en nosotros, entonces entra amor, entra humildad, entra compasión, entra verdad, entra paciencia, misericordia, justicia, templanza, fe, obediencia, sumisión, y todo eso entra en nuestra personalidad para que renovemos nuestra personalidad y ahora tengamos una nueva personalidad, que es el carácter de Cristo en nosotros. Que aunque yo sigo siendo David Ramos, pero con mi personalidad sometida a la personalidad de Cristo. Es decir, ya no vivo yo, me niego yo como persona para vivir la vida de Cristo. ¿Cómo? Con amor, con humildad, con compasión, con veracidad, con paciencia, con misericordia, con justicia, con templanza, con fe, con sumisión, con obediencia. Y estas cosas no es que ya están en mí, o sea, no es que yo las voy a hacer de manera natural, no. Estas cosas necesitan una formación, por eso es que se habla mucho de la formación del carácter. Es decir, nosotros debemos practicar estas cosas para que en nosotros se haga de manera natural, se haga como si ya nosotros tuviéramos el carácter de Cristo formado. Es decir, yo debo practicar el amor, practicar la humildad, practicar la compasión, practicar la verdad, practicar la paciencia. ¿Y cómo voy a practicar la paciencia? Bueno, cuando se me presenten situaciones donde tengo que ser paciente. ¿Y dónde voy a practicar el amor? Cuando se me presenten situaciones de odio, yo debo amar. Cuando voy a practicar la humildad, cuando se me presenten situaciones de orgullo, de ego, entonces yo tengo que ser humilde. Entonces tengamos todos el vestido nuevo, como dice el apóstol Pablo. Vamos a vestirnos del carácter de Cristo para ser como Jesús. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No me ven a mí, dice el apóstol Pablo, vean a Cristo a través de mí. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.